Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es la base de toda la teología, es la base de todo el evangelio, es la base de nuestra propia existencia. Y ese tema es Dios. La palabra de Dios dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que el Señor pretendía con nosotros era que nosotros pudiéramos reflejar, mostrar la gloria de Dios, mostrar quién es Dios. Así que no hay un tema más importante para nosotros, para usted, que conocer a Dios. Pero les digo algo, jamás nadie podrá conocer a Dios en su totalidad en este mundo. Incluso aun cuando estemos en la eternidad, porque dice su palabra que su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Todo lo que Dios conoce y es, no lo vamos a poder acabar de terminar de conocer, incluso en la eternidad, porque Dios es infinito. Así que usted y yo, toda la eternidad vamos a pasárnosla conociendo más y más a Dios, y nunca vamos a acabar de conocer a Dios. Eso es algo increíble. Pero mientras estamos en este mundo, Dios ha dado una revelación, Dios se ha dado a conocer. ¿En quién? En Jesús. La única manera que usted puede conocer a Dios no es viendo el té, no es yendo con la psíquica, no es yendo viendo las estrellas, yendo con los catedráticos más estudiosos de las universidades. No es ahí, no lo vas a encontrar en un libro místico, no, lo vas a encontrar en la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo. ¿Y cómo se llama esa revelación? La Biblia, las Sagradas Escrituras. No hay otro medio por el cual tú le puedas conocer, si no es por medio de su palabra. Así que el tema de hoy se titula ¿Quién y cómo es Dios? ¿Quién y cómo es Dios? Porque hay tantos dioses. Y si tú puedes hacer un rastreo en la internet, puedes ver cuántas religiones hay en todo el mundo, cuántos dioses hay, estatuas de dioses. Pero la Escritura dice que no hay dioses, sino uno solo. Cuando el Señor se da a conocer a Israel, le dice: oye Israel, pon atención, esto es de suma importancia. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y después dice: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses, porque no hay más que uno solo Dios. Pero entonces vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de ese Dios. Porque si no le podemos conocer por medio de otras cosas, ¿dónde podemos encontrar ese conocimiento? En la Biblia. Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a ir al Salmos capítulo 90, versículo 1. En primer lugar, el Señor Dios es el soberano Dios eterno, autoexistente. Dice Salmos capítulo 90, versículo 1 y 2: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, incluso cuando se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otras versiones dicen: de eternidad a eternidad, tú eres Dios, y tus años nunca acabarán. Hermanos, nosotros comparados con Dios no somos nada. Dice la Escritura, ahí mismo en el Salmo 90, dice en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos, ¿qué dice? Son como el día de ayer que pasó. 1000 años. Un tiempo de 1000 años para Dios es como un día, como el día de ayer que pasó. Y ve lo que dice: que todos nosotros nos vamos decayendo, dice, versículo 5, nos arrebatas como un torrente de aguas, somos como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la tarde florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la brevedad de la vida del hombre. Pero Dios no es así. Dios es eterno, Él no ha tenido un principio ni un fin. Él ha existido desde siempre y existirá aun cuando este mundo se termine, porque Él es Dios. Así que cuando hablamos de Dios, tenemos que decir que Dios no es como la creación.
El problema es que a veces nosotros imaginamos a Dios en nuestros propios términos. ¿Usted ha visto las imágenes que hay en la iglesia a veces? ¿Qué hay? Imágenes que representan a Dios, imágenes que representan a Jesús. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad de quién es Dios. He ahí cuando el Señor nos dice, no te harás imagen, no te harás figura de ninguna cosa que hay en el cielo. Eso incluye ¿qué? Ángeles, serafines, incluso Dios. Ni lo que hay en la tierra, animales, vegetación, hombres, ni debajo de la tierra. No te harás imagen de nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque Dios es tu Dios fuerte y celoso. De modo, hermanos, que por eso nosotros no tenemos ninguna imagen, no tenemos ninguna cruz, no tenemos ningún símbolo, nada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, ¿eso qué implica? Que no tiene cuerpo como nosotros, que no tiene forma física como nosotros. Dios es espíritu, es inmaterial. Y si Él es espíritu, entonces Dios es omnipresente. Si Él no tiene cuerpo, no está limitado a las dimensiones físicas. Yo por mi cuerpo estoy limitado a estar en este lugar y no puedo estar en mi casa al mismo tiempo. Pero Dios puede estar aquí. Bueno, está aquí. Amén. Lo creemos. Amén. Y está en otro lado, en otra parte, en otra iglesia donde se está adorando el nombre de Dios en este momento. Él está ahí porque Él es espíritu. Él no tiene limitaciones físicas porque es espíritu. Así que si Él es espíritu, entonces Él está en todo lugar. Eso significa omnipresente. Entonces también Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y eso es lo que la Escritura nos dice, que no hay nada oculto, incluso en nuestro corazón, que Dios no lo conozca. Dice la Escritura, aún no he dicho la palabra y tú, Señor, ya la conoces. Mis pensamientos que son ocultos para todo el mundo, ante Dios no son ocultos. Porque Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él te conoce. Dice la Escritura, antes que yo naciese, cuando era un embrión, tus ojos estaban ahí. Desde ese mismo momento tú estableciste todos mis días. Así que sabe una cosa, el Señor sabe cuándo usted va a dejar de existir en este mundo. Y eso es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. Si Dios determina el momento en que yo dejaré este mundo, eso que me da consuelo, ¿no? Porque eso quiere decir que nada va a salir de la mano de Dios. Nada va a tomar a Dios por sorpresa. No va a pasar algo y que Dios diga, híjoles, ¿qué pasó aquí? No, Dios está en control de cada una de nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Él es el que ha creado, el que sustenta todo, el que lo gobierna. Hermano, ¿usted cree que Dios creó este mundo? Amén. Así es. Van a pasar generación tras generación y nunca va a haber un solo argumento que diga lo contrario. Aún los hombres científicos, los hombres de ciencia más estudiosos, no han podido demostrar que la Biblia se equivoca en un solo punto. No hay error en las palabras de Dios. Es sin error, sin tacha. ¿Sabes por qué? Porque esto ha salido de Dios. Y si Dios es perfecto, la palabra de Él es perfecta. Si Él es eterno, su palabra que es eterna, no cambia. Hoy el mundo se está moviendo por nuevos valores, nueva moral. Pero ¿sabe una cosa? Hay una sola base de los valores y ese es Dios. Si Dios no existiera, no habría base moral. ¿Sabes por qué nosotros podemos decir que algo es bueno y algo es malo? Porque Dios lo dice. Si Dios no existiera, no habría base para decir esto es bueno y esto es malo. ¿Con qué lo medimos? Si fuéramos solamente por un acto de la naturaleza, un acto de evolución que llevó millones de años hasta llegar a este punto, entonces no habría moral. Matar no sería malo, pero es malo, y esto es aquí en todo el mundo, porque Dios ha dicho que matar es un pecado. Así que la base de nuestros valores, ¿sabe quién es? Dios. La base de nuestra existencia, porque fuimos creados, ¿quién es? Dios.
La base por la cual usted y yo estamos respirando, nuestro corazón no ha dejado de latir. Tú no haces que tu corazón lata. Late porque un impulso eléctrico hace que se esté moviendo y bombeando sangre. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es que nosotros podemos transformar el oxígeno, absorberlo en nuestras células para existir? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay un creador. Hay uno que diseñó tu vida, diseñó tu cuerpo, y ese es nuestro Dios. No solamente Él ha creado todo, no solamente Él nos sustenta, sino, ¿sabes qué? Él gobierna todo. Y es ahí donde usted y yo tenemos problemas con Dios. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter al gobierno de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando tú dices, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero dejar que Él me diga qué hacer? ¿Sabes qué haces? Te haces tú mismo Dios. Y esa fue la mentira, ese fue el pecado por el cual la raza humana cayó. Cuando el diablo tentó a Eva, nosotros conocemos esa historia. ¿Cuál fue? ¿A qué apeló el diablo para tentar a Eva? Come del huerto, come del fruto. Y si comes, ¿qué dice la escritura? Que dijo la serpiente, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. De esta manera podemos ver que el pecado, la caída de la raza humana, el pecado de nosotros, nuestra rebelión y obstinación es por esto, porque queremos ser nuestros propios dioses. Pero tengo una noticia, no hay más dioses, solo uno, es Yahvé de los ejércitos. Ese es su nombre. Así que, hermanos, nuestro Dios es el Señor, quien gobierna todo cuanto existe. Pero no solamente debemos decir que Dios está por encima de la creación. Dios gobierna su creación. Pero ¿sabes qué pasa además? Dios está involucrado en su creación. Dios no nos ha abandonado y nos creó y nos dejó ahí para ver qué iba a pasar y que las cosas pasaran. No, Dios está completamente involucrado en tu vida y en mi vida. Dios está completamente involucrado en la creación. Dice la Escritura que por la palabra de Cristo es que todas las cosas subsisten. Este planeta sigue girando alrededor del sol por la palabra de Dios. Él es quien gobierna todo. Él es quien nos sustenta. Ese es nuestro Dios. De modo que este Dios, nuestro Dios, no tiene limitaciones. No tiene limitaciones por el tiempo, no tiene limitaciones por el espacio, y por eso Él es eterno. Por eso Él está presente en todos lados. Por eso Él lo sabe todo, Él lo conoce. ¿Y sabes qué? Dios es infinitamente sabio. Él es incomprensible. No en el sentido que no lo podamos comprender, sí podemos comprenderlo, sino en el sentido de que jamás podemos llegar a conocerlo totalmente. Si nosotros tomamos un tema, cualquiera, de biología, acerca de las células o lo que usted quiera, usted puede agotar toda la información y va a llegar a un punto en que usted va a conocer todo acerca de esa célula. Pero eso no pasa con Dios. Aunque usted intente toda su vida conocer a Dios, jamás podrá conocerlo por completo, porque Él es infinito. Nosotros rebajamos a Dios a nuestra estatura. Nosotros creemos que Dios es como nosotros. Dios no es como tú, ni como yo. Él es absolutamente perfecto, está por encima de nosotros. Y como te dije, Él gobierna todo. Pero es ahí donde tenemos el problema con Dios. Porque no queremos ser gobernados por el rey, sino que cometemos traición contra Él y decimos, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propio rey de mi vida y hago lo que yo quiero. He ahí el problema que tenemos con Dios. Nuestro Dios es lleno de justicia. Nuestro Dios es lleno de rectitud. Él es santo. Esas palabras podemos oírlas muy seguido en la iglesia. Pero lo que la justicia nos dice acerca de Dios es que Dios obra conforme a lo que es correcto. ¿Sabes qué es injusticia? Lo que no es correcto. Sabemos, eso lo conocemos. Decimos que no hay justicia cuando
a alguien se le perdona cuando se le debía haber castigado. Cuando vemos a un criminal que es culpable salir libre, sin condena, ¿qué decimos? Eso es injusticia. Y condenamos a las demás personas, pero no examinamos nuestra propia vida porque ¿sabes qué? Estamos viviendo en injusticia. Porque la justicia es lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho, no matarás, ¿qué es injusticia? Matar. Así que tú no estás viviendo como Dios quiere que vivas. Estamos en un estado lleno de contradicción contra Dios. Y dice la escritura, vamos a Éxodo 33, versículo 18. Moisés, aquí es Moisés hablando con Yahweh, nuestro Dios. Él entonces, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. En otras palabras, lo que le pedía es, quiero verte, quiero conocerte. Y versículo 19, y el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, es decir, todo lo que soy, y voy a proclamar mi nombre delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré compasivo para con el que quiera ser compasivo. Y dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá un hombre y vivirá. Y en el capítulo 34, versículo 6, versículo 5, 34, 5, dice, y el Señor Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quieres saber cómo es Dios? Y pasando Yahvé por delante de Moisés proclamó, Yahvé, Yahvé, es fuerte, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Oíste eso? Si Dios no tendrá por inocente al malvado, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿Hemos pecado? Entonces caemos en esta categoría. Sí, ese es nuestro problema con Dios. Nuestro problema no es que nos hace falta el dinero, hermanos. Nuestro problema no es que nuestras metas no las alcanzamos. Nuestro mayor problema es que estamos contra Dios. Hemos pecado, hemos cometido traición y de la misma forma que en la monarquía cuando existía y se cometía una traición contra el rey, el castigo era la sentencia de muerte. Así con Dios, cuando pecamos contra Él, ¿sabes qué merecemos? La muerte. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez? Que el pago por el pecado es la muerte. Oh, eso suena feo, pero dicen que es un Dios de amor. ¿Cómo me va a matar? ¿Cómo me va a condenar? Sí, porque Él es un Dios justo, lleno de rectitud e integridad, algo que no conocemos. Nosotros estamos llenos de pecado y de injusticia, y de la misma forma que el pescado no puede saber que está mojado porque el agua es su hábitat natural. Así nosotros no podemos saber que estamos condenados en delitos y pecados porque es nuestro ambiente natural, ahí nos movemos. Pero ¿sabes qué? También el Señor es misericordioso, compasivo, clemente. Esto es, lleno de amor y de gracia. Es ahí cuando entonces nosotros vamos conociendo quién es Dios. Y aun cuando nosotros cometimos traición contra el rey, merecíamos la muerte, ¿sabes qué? Fue lo que el Señor nos dio. Salvación. Algo que no merecíamos. De la misma forma que si tu hijo hace comete una desobediencia, se le tiene que disciplinar o castigar, no sé, según sea el caso. Pero en lugar de eso, tú le puedes dar un regalo. ¿Qué es eso? Eso es gracia. Porque Él no hizo nada para ganarse eso, sino todo lo contrario. Pero fue tu amor que aún a pesar de su desobediencia, le diste ese regalo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros, en Cristo Jesús. Y ahí es donde Cristo Jesús aparece. Jesús en la cruz del Calvario nos mostró el amor increíble que Dios tiene por ti y por mí.
Si Dios dice, si la Biblia nos dice, Dios amó al mundo, pero no hace nada, puedes dudar. Porque dicen que el amor se demuestra en las acciones. Pero si la Escritura dice que Dios amó al mundo con un amor intenso, y después nos dice que dio lo que más amaba, ¿quién fue? Su propio Hijo. Si Él lo entregó por viles hombres que éramos nosotros, lo entregó por ti, para que Él muriera en tu lugar, eso se llama amor. Eso es gracia. Nosotros creemos que el amor de pareja es el amor más excelso y alto, y no es así. El amor más excelso y perfecto es el amor de Dios que tiene para ti y para mí. Ese es el amor más sublime, que cautiva y enamora. Ese es nuestro Dios, que aun cuando nosotros fallamos, Él no se enoja, sino que Él está esperando pacientemente a que vuelvas a Él. Él está, dice la Escritura, con los brazos abiertos, extendidos. Pablo lo entendió. Él decía, esta es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo era el primero. Somos los primeros en la lista. Hemos pecado contra Dios, pero Dios ha mostrado su amor y su gracia en Cristo Jesús cuando Él lo envió a la cruz para morir en tu lugar. Para que tú no tengas que morir. Para que tú puedas reconciliarte con Dios. Eso es el Evangelio. Que Jesús sufrió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Yo no sé, ustedes que son padres, ¿qué tanto aman a sus hijos? Yo creo que muchísimo. Pero esta ilustración nos enseña el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y tal vez nosotros no lo haríamos, realmente no lo haríamos. Pero Dios lo hizo para demostrar cuánto le interesamos. Si yo algún día espero tener hijos, ¿no? Quiero casar, tener una familia con la ayuda de Dios y tener nuestro primer bebé, ese donde se descarga todo el amor. Bueno, yo lo he visto con algunas familias, cómo están felices y todo eso. Y creces con él, lo conoces, lo amas intensamente. Pero hay alguien, una persona, que cometió un delito grave y que merece toda la justicia que caiga. Así como nosotros decimos que se haga justicia, se tiene que caer toda la justicia sobre esa persona. Tú eres el juez, tienes a tu hijo y tú tienes que condenar a ese hombre. ¿Qué haríamos? Lo condenamos. Pero si tú, a pesar de eso, quisieras mostrarle amor a esa persona que no lo merece, porque esa es nuestra condición, ese es el punto, que nosotros pensamos que nosotros merecemos que Dios nos ame, que Dios nos debe su amor, que Dios nos debe, que nos dé la vida. Dios no te debe nada. Sin Dios no eres nada, y Dios sin ti, Él sigue siendo Dios. Él no necesita nada de nosotros, pero Él nos ama y está interesado en nosotros. Entonces, ¿qué harías como juez? Castigarlo. Pero si tú, en un acto de amor tan inmenso, decides enviar a otro a que pague la culpa de ese hombre, y a ese hombre otorgarle inocencia, ¿qué haríamos? Nunca haríamos eso. Eso sobrepasa nuestra mente, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo en Cristo Jesús, y eso nos habla de quién es Dios. Un Dios de amor que es misericordioso, que aun cuando hemos pecado contra Él, ¿sabes qué? Él te perdona si tú te arrepientes de corazón y vas a Él. Él es el Rey, Él es el soberano. Ni tú ni yo somos reyes. El pecado por el cual Eva cayó y toda la raza humana sigue pecando es por esa mentira que el diablo nos dice al oído: serás como Dios. Queremos ser nuestros propios dioses y le decimos a Dios no a tu ley. Yo no quiero vivir según tus parámetros, y eso es el mundo, eso es lo que el mundo ha hecho el día de hoy. No vivir según los parámetros de Dios, y por eso las familias están cayendo a pedazos. El sistema se está muriendo. Porque nos hemos alejado de Dios. Pero sabes una cosa, Él sigue reinando.
Y Él está siendo muy paciente con nosotros, porque Él no quiere que nosotros muramos, no quiere que perezcamos. Él quiere que procedamos a Él. Y si nosotros vamos a Cristo, dice la Escritura que Él perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa después de eso? Ahora no hay más condenación para ti. Eres libre de toda culpa, has sido perdonado. Eso es ser cristiano. Es ser perdonado de todos nuestros pecados, es ser lavado de toda culpa y ser heredero de Cristo. Apocalipsis nos dice que vamos a reinar con Él. ¿Quién reina? Solo los príncipes. No los viles, ni los que están en el muladar, ni los que están en la porquería. No. Pero eso es lo que Dios nos concede si nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él es el Señor. Él gobierna. Él trasciende el tiempo. Él trasciende a su creación. Pero ¿sabes una cosa? Él está al cuidado de su creación. Él está interesado en ti. Está interesado en mí. Y ¿sabes qué? Él no va a descansar hasta llamar tu atención. Porque Dios es real. Dios es tan real como el aire que respiramos. Si tú puedes echar un vistazo a tu propia vida, dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos anuncian que hay un Dios. Puedes ver las estrellas, la Vía Láctea, toda la creación que existe, los miles de millones de especies que hay en todo el mundo, y no asombrarte y decir, hay un Dios. Hay un Dios que existe, que Él es soberano. Pero ese Dios, hermanos, ¿sabes qué? Dios es una persona. Porque mucha gente cree que Dios es como una fuerza, algo que existe en un poder impersonal. Pero no, Dios es una persona. Y la forma en cómo tú puedes ver a esa persona, ¿sabes en quién es? En Cristo Jesús. Dios se dio a conocer en Jesús. De ahí que usted y yo podemos entender quién es Dios, podemos conocer a Dios porque lo conocemos en Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre para venir a anunciarnos y darnos a conocer quién es Él. Así que, hermanos, necesitamos conocer a Jesús. Si usted conoce a Jesús, entonces usted podrá conocer a ese Dios todopoderoso. Y para conocer a Jesús necesitamos conocerlo en su palabra. Necesitamos conocerlo todos los días. De nada te sirve ir a la iglesia. De nada te sirve rezar todos los días. De nada te sirve lo que puedas hacer, ayudar a los pobres, hacer lo que tú quieras, si no conoces a Dios. La pregunta más importante es si conozco a Dios. Jesús dijo, la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. De modo que, ¿qué nos salva? Conocer a Dios y a Jesús. Muchos, dice la Escritura, que muchos llegaremos a aquel día y muchas personas dirán, Señor, hicimos esto, ayudar a los pobres, estuve en la iglesia, estuve acá. Y Él les va a responder, nunca te conocí, nunca estuve en una relación contigo, porque no hiciste mi voluntad. Lo único que nos va a salvar, hermanos, es si conocemos a nuestro Dios. Y por ello quiero ir terminando diciéndole, conozcamos a Cristo Jesús. Jesús ha sido y es el único hombre sobre esta tierra que vivió una vida perfecta. La vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Dice la Escritura que Jesús no cometió un solo pecado. Él nunca pecó. Él fue tentado así como usted y yo somos tentados por las cosas que hay en este mundo, pero Él jamás cometió un pecado. Él jamás tuvo un pensamiento sucio, un pensamiento inmoral. Él jamás lo tuvo. Porque Él era perfecto en todos sus caminos. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. ¿Para qué? Para que Él fuera a la cruz en un sacrificio sustitutivo. Él murió en tu lugar para que tú no tengas que morir. Eso es el Evangelio. El Evangelio es tan simple que si usted acepta a Jesús, todos sus pecados le son perdonados. Y Dios lo declara justo por medio de lo que Jesús ganó en este mundo cuando Él vivió la vida perfecta. Dios es una persona que nos ama
que tiene voluntad, intelecto, emociones, que posee razonamiento. Dios es una persona que interactúa, que da órdenes, que se entristece también. Dios es una persona perfecta, que ha interactuado y sigue interactuando con sus criaturas. Hermanos, tanto en la creación como en la salvación, Dios es el soberano. Él reina. Nosotros somos, y nuestra vida es como un pensamiento. Nosotros vamos a vivir unos años y vamos a morir, pero Dios permanecerá siempre. Así que ese Dios perfecto, eterno, inmutable, que no cambia, glorioso, lleno de gracia y de amor, nos ama y quiere darnos una vida eterna y abundante con Él en los cielos. Y lo vamos a lograr si nos rendimos al Señor y a su señorío. De modo, hermanos, que si tú rindes tu vida a Dios, Dios va a cambiarte por completo. Él va a justificarte, perdonará tus pecados y vas a ser merecedor de la vida eterna, por lo que Cristo ganó por ti. Ese es nuestro Dios. Y si no conocemos a ese Dios de la Biblia, vamos a ser desviados por otros dioses, falsos dioses, que no muestran al verdadero Dios. Y la única manera en que tú vas a poder conocer a Dios es por medio de su palabra. No hay más.